Damos comienzo al pleno convocado para el día de hoy. Primeramente, informar de que ha presentado sus excusas por la no asistencia a la concejala de Izquierda Unida, Ana Peñalosa, con lo cual vamos a quitar el punto del orden del día, el punto número 5, referente a la moción que ella misma presentó de Izquierda Unida sobre la interrupción voluntaria del embarazo por el derecho de las mujeres a decidir. Seguidamente procedemos a seguir con el orden del día. En referente a las actas de la sesión extraordinaria del día 11 de diciembre, comenzamos por ello. ¿Alguna objeción al acta? Procedemos a su votación. ¿Votos a favor del acta? Unanimidad. A continuación, el acta de la sesión ordinaria del pasado 17 de diciembre. ¿Alguna objeción? Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. En el punto número 2 se han dado cuenta de todos los decretos firmados en las fechas. Aclaraciones en preguntas. Sí, en el turno de preguntas. Gracias. Seguidamente, el punto número 3, referente a la cesión de suelo de los centros transformadores del plan Carrascalejo 1. Sí, el dictamen dice lo siguiente. Teniendo en cuenta que para hacer posible la prestación del servicio de energía eléctrica en el plan parcial Carrascalejo 1 es necesario ceder el uso del suelo en el que se ubican 4 centros de transformación ya instalados de los 9 centros de transformación de energía proyectados en el mismo a la empresa administradora Unión Fenosa Distribución S.A. Teniendo en cuenta que la superficie necesaria es de un máximo de 16 metros cuadrados cada uno de ellos y se situarán conforme al plano adjunto en las calles Nicomedes García, T1 y T4, Agapito Marazuela, el transformador número 3 y Antonio Machado, el transformador número 2. De conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de julio por el que se aprueba el texto de la legislación complementaria, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer el derecho de superficie a favor de Unión Fenosa Distribución S.A. de los suelos que se relacionan a la parte expositiva de este acuerdo. Segundo, que el plazo de derecho de superficie constituido se fija en 75 años a contar desde el día de notificación de este acuerdo a Unión Fenosa Distribución S.A. con la condición de que los terrenos y las edificaciones en ellos construidos estén destinados al uso exclusivo de centros de transformación de energía eléctrica. En el supuesto de cesar este uso del terreno y las edificaciones, revertirán automáticamente a este ayuntamiento sin necesidad de más trámite, sea cual sea el tiempo transcurrido. Tercero, autorizar a la Secretaría del Presidente para la firma de los documentos que sean necesarios para formalizar el derecho. Cuarto, notificar el acuerdo a Unión Fenosa Distribución S.A. El dictamen fue adoptado por unanimidad. Mientras lo ha hablado la comisión informativa, ¿alguna intervención? Bien, las intervenciones, pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 4, referente a la ampliación del plazo de la cesión de suelo de centros transformadores del plan parcial Carrascalejo Resto. Sí, el dictamen dice lo siguiente. Visto que el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 17 de diciembre de 2013 acordó constituir un derecho de superficie de un máximo de 16 metros cuadrados a favor de Unión Fenosa Distribución S.A. para la ubicación de 5 centros de transformación de energía eléctrica en la calle Las Espigas a la altura de su intersección con la calle Los Tréboles, en la calle Los Cardillos a la altura de su intersección con la calle La Cebal, 2 en la calle de Los Pinos, uno a la altura de su intersección con la calle del Brezo y otro a la altura de su intersección con la calle Madreselva, y en la transversal 3 a la altura de su intersección con la calle Madreselva, incluidos en el plan parcial Carrascalejo Resto en los términos que se señalan en el acuerdo. Visto que en el punto 2 del citado acuerdo se señala un plazo de duración de 40 años, teniendo en cuenta que el artículo 16.1a del decreto 14 de febrero de 1947, por el que se aprobó el reglamento hipotecario, establece que el plazo de duración del derecho de superficie que no excederá de 75 años en el concedido por los ayuntamientos y demás personas públicas, ni de 99 en el convenido entre particulares,
Y a petición verbal de Unión Fenosa Distribución S.A. se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ampliar el plazo de derecho de superficie constituido que se fija en 75 años a contar desde el día de la notificación de este acuerdo de Unión Fenosa Distribución S.A. Con la condición de que los terrenos y las edificaciones en ellos construidas estén destinados al uso exclusivo de centros de transformación de energía eléctrica. En el supuesto de cesar en este uso, el terreno y las edificaciones revertirán automáticamente a este ayuntamiento sin necesidad de más trámite, sea cual sea el tiempo transcurrido. Segundo, notificar el acuerdo a Unión Fenosa Distribución S.A. ¿Alguna intervención? Procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Retirar del orden del día el punto 5. ¿Alguna moción de urgencia? Bien, pues pasamos. No. Vale. Pasamos al turno de ruegos y preguntas, comenzando por las preguntas. En la comisión informativa de la pasada semana hubo una moción presentada por el Partido Socialista que esta alcaldía pretende tratarla como ruego siempre y cuando el Partido Socialista siga... Vamos, Aceptamos la transformación porque lo que no queremos es que se pierda, no porque sea nuestro deseo. Nos hubiese gustado y así manifestamos y nos gustaría demostrar en acta que seguimos reiterando en que nos hubiese gustado que fuese una moción, pero entre que se pierda la iniciativa y aceptamos transformación, pues obviamente aceptamos la transformación. Bien, pues vamos a comenzar por ruegos y preguntas presentados por el orden correspondiente, comenzando por el ruego que acabo de decir del Partido Socialista y continuando por las preguntas y ruegos presentados por el Grupo de NIP. Sí, el ruego del Partido Socialista Obrero Español dice lo siguiente: informe sobre accesibilidad de edificios públicos municipales, exposición de motivos. El hecho de que los edificios públicos municipales se encuentren adaptados a la normativa legal relativa a accesibilidad no solo es una exigencia legal, sino que es un deber propio del municipio que se ocupa de las necesidades de todos sus vecinos. Siendo esto así, se hace necesario conocer la situación exacta de todos los edificios públicos municipales en cuanto a su adaptación para que puedan acceder a ellos personas con movilidad reducida, así como para que puedan moverse dentro de los mismos o tengan posibilidad de usar aseos adaptados. Por todo ello, se formula el siguiente ruego. 1. Que por parte de los servicios técnicos municipales se realice un estudio sobre el cumplimiento de la normativa legal en los edificios públicos municipales en cuanto a accesibilidad, movilidad y posibilidad de uso de todas las dependencias por parte de personas con movilidad reducida y otras discapacidades. 2. Que una vez realizado dicho estudio se realice un informe con las conclusiones que se deriven del mismo. 3. Que en caso de que se detecten deficiencias o barreras arquitectónicas se establezca un plan de adaptación y adecuación de los edificios públicos municipales a la normativa citada. Sí, simplemente, yo creo que es algo obvio, ¿no? Pero bueno, sí pedir que una vez que, bueno, como ha manifestado el señor alcalde, que tenía intención de aceptar este ruego, una vez que se elabore ese estudio y se saquen las conclusiones, pues que se nos remita este grupo la documentación que se deriva, tanto el informe como las conclusiones. Vale, pues como comentamos en comisión informativa, se acepta el ruego y se pasará a los servicios técnicos para la realización del informe. Bien, pasamos a lo presentado en registro por el Grupo de NIP. Sí, lo primero que se presenta es un ruego que dice lo siguiente: exposición de motivos. A la altura del paseo de la ermita número 3 del barrio de Palazuelos, muy cerca de la ermita, existía una zona jardinada con césped y 2 árboles de cierto porte, tal y como se observa en la fotografía. Por causas de origen
antrópico, dicha zona jardinada se encuentra en un estado lamentable. El césped está seco y únicamente queda un árbol que está seco y muerto. Por más que los servicios de limpieza y mantenimiento del Ayuntamiento de Palazuelos han intentado que tanto los árboles que allí había como el césped no se secaran, esto ha sido del todo inútil. Las causas no tienen más que preguntárselas a dichos servicios de limpieza y mantenimiento. Por lo tanto, este grupo municipal presenta una propuesta al Ayuntamiento en forma de ruego para que lo estudie si así lo considera oportuno. Junto a pocos metros de distancia de dicha zona jardinada se encuentran localizados 3 contenedores de basura de materia orgánica. Dichos contenedores se encuentran localizados en plena curva y ocupando parte del ancho de la calzada. Se adjunta la fotografía. Entendiendo que la ubicación de los contenedores no es la más adecuada y que la zona jardinada nunca recuperará su valor y calidad ambiental, se propone localizar en esta zona los contenedores incluyendo alguno más de papel o envases. Se adjunta otra fotografía en donde se ha hecho una simulación de la instalación de esos contenedores. En base a lo anterior, ruega, primero, que el Ayuntamiento de Palazuelos investigue las causas de los problemas de la zona jardinada que se encuentra totalmente seca y tome, si así lo estima oportuno, las medidas correspondientes. Segundo, que los servicios técnicos del Ayuntamiento estudien la posibilidad de localizar en esta zona jardinada los contenedores de basura al objeto de evitar problemas en el tráfico y que sean más manejables para los servicios de recogida de basuras, incluyendo la posibilidad de poner algún contenedor más de envases o papel. Bien, referente al primero, los empleados del Ayuntamiento, sí, los empleados del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento me han confirmado que no conocen las causas del deterioro de la zona. Le agradeceríamos que si usted las conoce las pusiera al manifiesto. Y referente al punto segundo, pues no se estima procedente el cambio de ubicación de los contenedores que se proponen. Sí. Bien, respecto a esta intervención y a este ruego es porque, bueno, al vivir en el Paseo de la Ermita, justo en el número 13, solo, bueno, pues tengo un perro que saco, por supuesto está pensado y saco con atado, etcétera, etcétera, como dicta la ordenanza municipal. Entonces, por la mañana, normalmente a primera, lo digo para que quede constancia, a primera hora de la mañana, a la hora de la comida, normalmente a primera hora de la tarde y luego normalmente por la noche, o sea, mínimo 4 veces al día. Más o menos mínimo, digo mínimo, ¿eh? Quiero decir que tengo constancia, entonces el itinerario pues suele ser pues, por el del polideportivo, por eso muchas veces se ha avisado de temas que ha pasado en el polideportivo y bien, digamos, se termina también en la ermita de San Antonio, ese recorrido. Entonces, digamos que ha habido un historial de frecuencia de ver cómo estaba el arbolado y la vegetación existente de propiedad municipal. Visual, quiero decir, yo no soy experta en flora, o sea, no soy experta, pero ese arbolado, previo a la construcción de la edificación de la casa que se hizo, que puede ser que a lo mejor, yo que sé, en la propia ejecución de la obra, pues se tocara algún tipo de tubería o de cañería o alguna cosa, no lo sé, puede que fuera eso o no lo sé, pero es verdad que a partir de la ejecución de la vivienda esa, se empezó a deteriorar de una manera grave primero uno de los árboles que fue cortado por parte de los servicios técnicos municipales y luego el otro. Lo más extraño es que aparecían moscas de cortes en lo que era la parte baja del árbol, que eso es extraño, quiero decir que no es ni un balón ni nada parecido. Y luego, alguna vez que me he acercado, pues olía como a gasóleo. Esto, quiere decir, mi testimonio como tal, pues es un testimonio que yo puedo dar de manera oral o si fuera alguna denuncia por parte del ayuntamiento, yo podría testificarlo, pero claro, no cogí muestras del terreno, o sea, a lo mejor tenía que haber cogido una muestra del terreno, no lo sé. Lo cierto es que los dos árboles que estaban en perfecto estado de salud y la zona del parterre que está en perfecto estado de salud y que además no hay ningún tipo de hongo o microorganismo que haya podido contaminar parterres próximos, ha hecho que esa zona esté condenada, o sea, condenada a que esté muerta. Entonces, en el escrito ponemos que es antrópico en el sentido de que entendemos que ha sido por actuación de mano del hombre, que si fuera normal, es decir, si fuera por una acción, digamos, que fuera biológica,
pues lógicamente habría afectado a otros ámbitos del entorno. Y sobre todo las bases que lo ratifican, y porque bueno, los árboles tienen un valor y lógicamente además un valor ambiental y un valor ecológico y un valor además económico como patrimonio para el municipio, están sujetos, bueno, pues a cualquier tema, pues de que se hagan si se les han hecho, además ya le digo, tiene cortes en la parte de la raíz, en la parte baja del árbol, que es una cosa muy extraña porque tampoco los niños, yo puedo decir lo mismo, no son golpes de balón ni nada, se le ha desprendido lo que es todo lo que es la parte, digamos, de la corteza, y tiene como cortes, como tajos al árbol que le quedaba. Entonces, primero fue talado por parte de los servicios técnicos municipales, y esto de que se desprende, pues de mi observación como testigo presencial de los hechos. Testigo presencial desde hace cuánto, pues desde hace 10 años que vivo en el Paseo de la Ermita. Si quieren el censo, pues el secretario tiene el censo, sabe desde cuándo llevo viviendo allí, y desde cuándo tengo el perro, pues un año más tarde que me censé. Y empezó a pasear pues un poquito más tarde. ¿Me explico? Entonces, que ¿cómo conozco el estado de la vegetación de la zona? Pues lo conozco pues diariamente, pues como cuando uno se conoce el árbol que tiene enfrente de su casa. Entonces, simplemente es que si alguien ha provocado, porque si no es un tema biológico, o sea, que ha sido de una contaminación externa, si ha sido antrópico, es decir, producido por el hombre, que la persona que lo haya producido, o si se puede detectar que lo haya provocado, pues que pague, lógicamente, la sustitución del arbolado y las causas. Esa tierra se puede detectar si los servicios técnicos excavan, si está o no contaminada, por ejemplo, por gasóleo. Yo digo que yo lo he olido. Entonces, yo si ustedes me llamaran para un juicio, sea fuera civil o lo que fuera, yo declararía, porque llevo allí empadronada el tiempo que llevo en este ayuntamiento, tengo mi perro, lo tengo censado, y me imagino, vamos, además hay constancia por parte de los vecinos de que lo saco, y lo saco mínimo, le digo, pues aproximadamente unos 4 veces al día, por la mañana, por la noche y eso. Entonces, ¿de dónde me vienen los datos? Me vienen de los... digamos, de los sentidos organolépticos, es decir, de los sentidos propios de los sentidos. No soy experta, vuelvo a decir, en botánica, entonces no le puedo decir pues, si había algún hongo o microorganismo, pero lo que sí que le puedo decir es los olores que he detectado y los cortes que no parecían de manera que hubiera chocado un coche o bicicletas o una silla de ruedas de niños, cuestiones de ese tipo, y que eso se puede, bueno, pues, no sé si lo podrán comprobar o verificar los servicios técnicos municipales. Entonces, nos parece muy grave, pues porque la vida de 2 árboles, aunque no son 2 árboles, pero entendemos que es un tema ambiental que hay que cuidar en el municipio, y más un municipio como Palazuelos, que siempre se ha destacado por su característica de protección medioambiental y por su apoyo por los temas medioambientales. Entonces creo que es importante, simplemente nada más. Cuenten conmigo para cualquier declaración que quieran frente al tema del título de juicio, lo que sea. Ya le digo que es organoléptica, que como cuando se hacen los informes de revisión de los edificios, de inspección de los edificios, son organolépticos. Entonces, puedo jurarlo ante un juez y no tengo ningún problema al respecto. Lo digo para dar que sea como fedatario público el secretario, si le guste, señor alcalde, que no tengo ningún problema por esa cuestión. Doy fe de lo que he visto y de lo que he percibido y del transcurso del tiempo del daño que se ha producido en esa zona. No puedo dar fe de nada más porque no soy química y no tengo un laboratorio en mi casa. Nada más. Bien, gracias. Pasamos al siguiente documento, que es una pregunta, ¿verdad? Sí. La pregunta dice lo siguiente: en el pleno pasado mes de noviembre de 2013, este grupo presentó un ruego respecto a una de las entradas de la organización COA Carrascalejo 2.
En dicho ruego se indicaba, entre otras cosas, que desde hace tiempo se está utilizando como entrada a la urbanización Coa Carrascalejo 2 un vial que conecta con la denominada carreterina o carretera de Palazuelos y que no se corresponde con la señalada en el plan parcial aprobado, situándose a escasos metros de la rotonda de la CD 601, incumpliendo la distancia mínima establecida por la normativa de carreteras para las intersecciones. Asimismo, se indicaba que dicha entrada se sitúa y atraviesa un término municipal distinto desde Palazuelos de Lerma, en concreto el término municipal de Segovia, y que dichos terrenos que atraviesa están clasificados como suelo rústico común por el Plan General de Ordenación Urbana de Segovia. En dicho ruego se solicitaba al señor alcalde que en el momento en que se reflexione la urbanización de los sectores Carrascalejo Resto y Carrascalejo 2, el Ayuntamiento de Palazuelos pudiera clausurar la entrada que hasta la fecha había servido de entrada provisional y se inste al urbanizador que restituya los terrenos sobre los que se ubica a su estado original, suelo rústico común, al objeto de garantizar que no se seguirá usando. En dicho pleno del mes de noviembre, el señor alcalde indicó textualmente que estudiaré su ruego, que por otra parte tiene cierta complejidad. En base a la anterior pregunta, primero, ¿ha tenido tiempo de estudiar convenientemente el ruego de DNP relativo a la entrada a los sectores Carrascalejo Resto y Carrascalejo 2 que nos referimos? Segundo, ¿qué medidas piensa tomar respecto a lo solicitado en dicho ruego? Bien, pues evidentemente tiempo sí ha habido, y referente a la segunda pregunta, como bien dice, este acceso no se encuentra en términos de este municipio, por lo que este ayuntamiento y por lo tanto este alcalde carece de competencia para el ejercicio de los propios del cargo del municipio distinto al nuestro. ¿Puedo preguntarle sobre la primera pregunta? Disculpe, ¿puedo preguntar sobre la primera pregunta? No, estamos en turno de preguntas. No me ha quedado claro. O sea, han tenido tiempo para estudiarlo, pero no me ha contestado. ¿Está en otro término municipal? No, la primera pregunta, perdón. O sea, digo, que ha tenido tiempo, que entonces que sí. Sí, la pregunta es referente al acceso al que se refiere en la pregunta. Sí, que sí. Con lo cual, el acceso está en otro término municipal, por lo cual no tenemos... Pero en la parte de Palazuelos sí que tienen competencias para decidir si lo van a clausurar. Quiero decir, en el otro no, en la parte de Segovia no, pero en la parte de Palazuelos sí tienen competencias para determinar, tal y como salían en la declaración de intencionalidad, que ya no sigan transitando vehículos. O sea, a lo que me refiero, una cosa es lo que haga Segovia, otra cosa es lo que haga el Ayuntamiento de Palazuelos. El Ayuntamiento de Palazuelos era lo que se refería a la pregunta. Como esa salida no constaba como tal en la propia declaración ambiental del plan parcial y en las propias licencias de obra, etcétera, etcétera, no constaba como propio acceso, lo que les estoy diciendo es la delimitación donde corta la línea de la carretera, donde corta, que tienen previsto hacer, porque lógicamente ahí hay una zona de urbanización que no está prevista en el plan parcial como zona de vial. Entonces eso era lo que le estaba preguntando, no por lo que decida el señor Araútes en Segovia, que ya decide por todos en otras cosas. Ya, bueno, pues no está previsto cortar ninguno de los accesos hasta ahora que están establecidos y finalizados dentro de la urbanización. ¿Y van a comunicarle al Ayuntamiento de Segovia algo al respecto o no? Porque cuando se hizo la obra de entrada para suministro de obra, me imagino que se concedería a un acceso provisional, que me imagino que lo concedería, no sé quién lo concedería, me imagino Carreteras de la Junta de Castilla y León, y lo tramitarían. Entonces, en este caso, le van a comunicar al Ayuntamiento de Segovia que este plan parcial ya está en desarrollo con sus dos accesos previstos por el planeamiento y que ese acceso en su término municipal está en suelo, porque es su obligación, quiere decir, de acuerdo al ROF, deben comunicar, quiero decir, las actuaciones que no estén conformes con el planeamiento urbanístico vigente, que en concreto ahí tienen un vial y está además totalmente, o sea, viene claramente definido. Tampoco voy a darle una clase porque luego me dicen que lo del
que me sé mucho el reglamento de urbanismo, pero está terminantemente prohibido urbanizar en suelo rústico e incluso infraestructuras. Entonces, ¿se le va a comunicar al Ayuntamiento de Vizcaya que ya no se necesita eso y a la Junta de Castilla y León? ¿O ustedes tienen previsto no hacer nada? O sea, no comunicar nada, dejarlo y ya está. ¿O lo tienen que pensar? Y le preguntamos en el próximo pleno. Pues yo ahora mismo desconozco exactamente el tema de la normativa, pero todo lo que tenga que ser comunicado se comunicará. Vale, de acuerdo. Ya le preguntaremos. Pasamos a la pregunta siguiente, referente al polideportivo. Sí, la pregunta dice lo siguiente. Han pasado ya algo más de 100 días desde la apertura del Polideportivo Municipal Arroyo de la Vega. Creemos que podría hacerse un pequeño avance sobre su ocupación y si se están cumpliendo con las expectativas marcadas inicialmente por el equipo de gobierno. En base a lo anterior, pregunta. Primera, ¿podría darnos cifras de ocupación del Polideportivo durante estos más de 100 días de apertura? Segundo, ¿se están cumpliendo las expectativas marcadas por el equipo de gobierno? Tercero, ¿nos podría informar de los últimos acuerdos o convenios que han llevado a cabo con distintas instituciones y administraciones? Ejemplo, Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, referente a la primera pregunta y recabado los datos, detallamos las cifras respecto del frontón y de la pista polideportiva. En cuanto al frontón, la ocupación en el mes de octubre fue de 62 horas, en noviembre 32, en diciembre 24 y en lo que llevamos del mes de enero 62 y media. Referente a la pista polideportiva, en octubre 51 horas, noviembre 50, diciembre 85 y media y en enero lo que llevamos de mes 60 horas y media. Además se ha estado utilizando el sábado por el Club Deportivo Monteresma. Referente a la pregunta número 2, pues las expectativas poco a poco se van cumpliendo esperando mejorar, como es lógico. Y referente a la pregunta número 3, no existe acuerdo convenio alguno firmado. Existen negociaciones para llegar a este acuerdo convenio al que se refiere la pregunta y una vez que esté ultimada se pasará a aprobación del órgano que sea competente para ello. Pasamos a la siguiente. Sí, dice lo siguiente, es una pregunta que dice lo siguiente. En el pleno del mes de septiembre del año pasado, este grupo municipal presentó un ruego a pleno relativo al estrechamiento que se producía en la calle Escuelas Viejas de los Palazuelos debido al aparcamiento indebido de vehículos junto al bordillo amarillo. En dicho ruego se solicitaba al ayuntamiento que se pintaran los bordillos de la calle en los que se ha borrado la pintura amarilla y que por los superiores municipales se aperciba el informe a los vehículos que aparezcan en zona prohibida, que no pueden estacionar su vehículo en dichas zonas. En base a lo anterior, pregunta. Primero, ¿qué acciones ha realizado el Ayuntamiento desde que se manifestó el problema en el pleno del mes de septiembre? Segundo, ¿piensa realizar algún tipo de acción al respecto en dicha calle? Bien, en el pasado pleno del día 17 de septiembre, según lo reflejado en acta, le contesté: procederemos a repintar los bordillos que sean necesarios en todo el municipio y no solo en el punto que se nos pide. También arbitraremos modelos para preavisar los vehículos mal aparcados y en su caso solicitar la intervención de la Guardia Civil. En esta línea pues, se han repintado algunas zonas como la Plaza de Chorrillo o la calle de los Lobos, además de plazas de aparcamiento y barrios. Y en función de los medios de que disponemos y de la situación climatológica, pues se seguirá actuando en las zonas que lo requieran. Referente al punto 2, pues en un principio en la calle Escuelas Viejas no hay prevista ninguna actuación de carácter inmediato. Simplemente cuando se indicó esa calle era porque es una calle, digamos, vertebral, respecto también a la calle de los Deportes, aunque tiene mucha zona de aparcamiento, porque se utiliza muchísimo como tránsito y como zona, digamos de segunda instancia, digamos, de estacionamiento para personas que van al colegio, o sea, que van a dejar a los niños al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es un eje vertebral del municipio, esa calle, aunque sea más estrecha, pero es un eje vertebral, da luego a la rotonda y, bueno, aunque tengamos efectivamente la calle de los Deportes, pero no aparcan, sino que llegan directamente y suelen dejar el coche en esa calle. Entonces, por eso le dimos la importancia a esa calle, porque es un lugar
que si sucede algo en el colegio, o sea, si sucediera algo en el colegio, efectivamente tendríamos la calle de los deportes para un tema de evacuación de manera directa, pero como tenemos ahora mismo, gracias a bueno, las ayudas de la Diputación y de la Junta, etcétera, etcétera, el nuevo viario por encima del río Eresma, digamos, la comunicación más rápida y más eficiente hacia el hospital de Segovia sería a través de ese vial de comunicación. Y ese vial que conecta la escuela con la calle Real. Entonces, de ahí viene la importancia de dar ese carácter de despejar esa sección viaria y que quede despejada en lo que está previsto, no con doble estacionamiento. Entonces, de ahí venía la urgencia nada más. Entonces, por eso insistimos en que entendemos que frente a cualquier tema de urgencia que se pueda producir en el colegio, que esperemos que nunca pase nada porque estas cosas, o en el propio polideportivo, que también volvemos a decir lo mismo, que nunca tenga que pasar nada, pero hay que estar pues cubiertos en ese sentido, y por eso se presentó, nada más que por eso, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias. Pasamos al turno de ruegos y preguntas de carácter moral. Gracias, señor alcalde. Primero, un ruego oral. En base al decreto número 3, en el que se da cumplimiento a una sentencia para iniciar el estudio o continuar el estudio por parte del arquitecto municipal para la recepción de la urbanización del plan parcial residencial Robledo. Con respecto a eso, entonces, el ruego tendría dos puntos. Uno, que me gustaría se me facilita la copia una vez finalizado ese informe, y segundo, que antes de la firma de ese acta para recepcionar el plan parcial nos diera la oportunidad de poder evaluar si los vecinos estamos o no de acuerdo con esa recepción, o cómo se vaya realizado, o si podemos aportar alguna cuestión. Bueno, pues estudiaremos el ruego porque desconozco el carácter jurídico de estas peticiones. La posibilidad jurídica de hacer lo que usted va. Vale, un par de preguntas. Sobre el valle polideportivo, si tenemos ya fecha de su apertura. Pues teóricamente después de Reyes. Pero por lo que sea, esto de las obras siempre se complica. Yo sé que se han realizado ya algún tipo de maquinaria, el fregadero y alguna cámara de frigoríficas dentro de la zona acotada de la cafetería, pero aún no se ha finalizado la dotación, por lo cual la persona a la cual se lo adjudicó todavía no lo ha visto. Pero esperemos que sea lo antes posible. Vale, otra cuestión más sobre el polideportivo. En principio se tenía previsto abrir al público los fines de semana. Creo recordar que la primera intención era poderlo abrir sábados y domingos por la mañana. ¿Se ha pensado en si se va a adoptar esa medida o no? ¿O se tiene pensado más adelante hacerla? Los sábados por la mañana sí se ha venido abriendo con temas de partidos de escuela deportiva y campeonatos. Ahora al público, alquiler de pistas. Me refiero sábados día completo y domingos por la mañana. Me comenta el concejal de deporte que se están evaluando los costes y en relación a las posibles demandas y a los costes y al funcionamiento del deporte. Vale. Y por último, saber si se ha recibido contestación sobre la subvención que se solicitó para el proyecto con medios propios de Peñas de Leito. Creo que era Alecín. Bien, en un momento la resolución fue negativa y nos dieron pie a recurso y está recurrido sin que tengamos contestación a día de la fecha.
Muchas gracias, señor presidente. Son 3 preguntas. La primera, en relación al accidente que se produjo y que tuvo como consecuencia el deterioro de la fuente del Chorrillo, saber si existe alguna previsión o alguna intención de su reparación y en qué plazo aproximadamente. Parece que esta misma semana se ha hablado con la aseguradora, puesto que se les mandó un presupuesto para la reparación de la misma y no nos habían contestado, con lo cual les hemos requerido que nos contesten y nos han dicho que esta semana nos contestan de forma secreta. Vale. La segunda pregunta es conocer a día de hoy cómo están los trámites en relación al proceso de cesión de los derechos o de los contratos de los contadores de luz de la zona del Carrascal Correspondiente. Bueno, pues el trámite administrativo se lleva avanzando durante todo este mes de enero. A día de hoy conocemos, ayer creo que fue, que hay un pequeño problema técnico. Ambas partes ya están citadas, informadas y están tratando de resolverlo. Nos han dicho que esta semana se resuelve. Es un problema técnico que parece de pequeña enjundia y todo el tema administrativo sigue su trámite. Sí, bueno, una mayor profundización, el tema del problema técnico, ¿podría explicarnos un poquito más qué es el problema técnico o qué es lo que ha pasado? Pues parece ser que el informe este de la OCA que se hizo en su día y que se pagó a una empresa para que haga un informe de que todas y cada una de las preinstalaciones están bien, da por buena un punto que un Finesor no está de acuerdo y en eso están discutiendo. Tema de derivaciones. Y la tercera pregunta es conocer si tienen los datos ahora mismo, como les voy a pedir datos, entendería que no los tuvieran y que nos los dieran cuando pudiesen, respecto al importe concedido en ayudas de urgente necesidad que se aprobó y más o menos aproximadamente cuánto se ha concedido. Bueno, habría que recabar los datos exactos para ver cuántas y cuánto, ¿no? O sea, la cantidad y el número de vecinos, digamos. Estaba a punto de agotarse. El total de la partida presupuestaria. Bueno, lo queda en el informe y se le aporta en la próxima comisión informativa. Nada más. ¿Desde? Sí, perdón. Vamos a ver. Hay 2 grupos de, perdón, que me he puesto, bueno, yo creo que se me dio igual de bien, pero por si acaso para la grabación, para que quede constancia. Hay 2 grupos de preguntas, unas se refieren a los decretos y otras se refieren a preguntas, son 3 preguntas. Las de los decretos es en principio, bueno, primero nos ha llamado la atención de que nosotros siempre nos piden el número de decreto y al resto de los grupos hemos visto que no les han pedido el número de decreto, pero bueno, no pasa nada. Vamos a empezar por el primer decreto, que es, voy a decir el número, es el 215, creo que sigue así, ¿no? 2013-215, ¿no? Bien. No voy a entrar porque como son confidenciales, solamente voy a preguntar. Bueno, nosotros ya en su momento pusimos la objeción al tema de la delimitación de esa unidad funcional de urbanización por parte del ayuntamiento, y ahora hemos visto que se ha vuelto a redefinir. Entonces sí que quisiéramos que se aclarara en comisión informativa, que se llevara a comisión informativa por parte de, bueno, pues del señor secretario o por parte del arquitecto municipal los criterios primero de la primera delimitación de la unidad funcional de urbanización,
dentro del sector, porque es bastante importante, porque son unas objeciones muy específicas que hace la ley para los temas de recepción de manera puntual dentro de un plan parcial cuando no está definido por fases, o sea, cuando no está, como es este el caso, y hasta qué punto van a seguir redefiniendo la unidad de funcional, porque la definen, la redefinen, y ¿qué pasa? ¿Que la van a volver a redefinir? Entonces lo que queremos son aclaraciones, pero en comisión informativa que sean confidenciales. Entonces que sea confidencial, absolutamente confidencial. No queremos que sea en sesión plenaria, sino que sea en comisión informativa. Eso es el primero. La segunda, el del segundo decreto, perdonen, estoy pasando con el dedo los decretos, llego ahora mismo llego, y le digo el número, perdónenme, va lo rápido que puede aquí está, es el decreto, ¡ay! No me hagas esto ahora. Vamos a ver un momentito, aquí está, respecto al número 227, o sea, 2013-227, que no voy a decir el nombre del decreto, porque pues, del tema confidencial que tienen los decretos, este grupo municipal tiene la pregunta de por qué se indica en el decreto la palabra informe técnico pericial cuando se emite por parte de un ayuntamiento es un informe técnico municipal o urbanístico. Los periciales cuando son judiciales. O sea, quiero decir, cuando hace un curso, bueno, yo por lo menos he hecho en el Instituto de la Construcción de Castilla y León, tengo la titulación, ya sé que luego me echan en cara de que digo, que sé y que esas cosas, pero bueno, entonces un pericial es un pericial y los informes que emiten los técnicos municipales son a nivel urbanístico, con carácter urbanístico. Entonces, en su momento, además, ya dijimos que no estábamos conformes, pero bueno, no nos parece lógico que en el decreto aparezca porque puede llegar a un conflicto porque parece que ha pasado por un tema de contencioso administrativo, a llamarse pericial, pero bueno, eso es una objeción que bueno, eso es una pregunta que hacemos que lógicamente pues no nos puede decir que lo han puesto así pues, y ya está. O sea, esa es una pregunta sin más, no sé. Sí, bueno, pues le pido al señor secretario que le informe sobre este interview. Vale, y ya por último, perdonen que pasen, ya llego y ya termino porque ya están juntitas las dos, o sea que ya ahí voy lo más rápido posible. Discúlpenme, por favor, ya estoy. Aquí que acabe la página. Vale, que quisiéramos respecto a lo mismo, el decreto es el 3 del 2014. Y bueno, la pregunta también va vinculada, bueno, son diferentes porque se refieren a sentencias que no voy a decir el carácter por ser temas confidenciales, por ser decretos, y el 4 también del 2014, que también se refieren a sentencias. La primera, quisiéramos que si es posible, no entendemos muy bien, digamos, vamos a ver, a cuánto nos puede llegar a afectar, digamos, si nos puede llegar a afectar económicamente en algo el retraso de, como ha hablado el portavoz del grupo de AVR, el señor Hilario, bueno, ya lo ha dicho antes, o sea que ya lo puedo decir, del tema de la recepción del plan parcial de Robledo y, bueno, pues efectivamente, cuando se va a empezar a iniciar el expediente sancionador que consta, bueno, ya como es tramitación administrativa y esto ya está en marcha, pues cuando se tiene previsto, si ya de manera inmediata o si ya está en marcha. Si ya está en marcha, quiero decir. Y luego pregunto por la otra sentencia y ya hago un par de preguntas más y ya está. Y la otra sentencia es sobre el tema de la ejecución de, bueno, la siguiente, que es el siguiente decreto, que es el 4, que es sobre, bueno, la sentencia que ya tienen ustedes ahí, que como
como son confidenciales no voy a entrar en esto, la resolución que se ha tomado del reparto, quisiéramos saber si lo ha tomado el equipo, o sea, quiero decir, la corporación municipal, sin llevarlo a comisión informativa. ¿No creen ustedes que hubiera sido más razonable que lo hubieran llevado a comisión informativa, teniendo en cuenta las cantidades que estamos hablando? Que creo que, no sé si el alcalde le puede preguntar al secretario si puedo decir en voz alta la cantidad, ¿puedo decir en voz alta la cantidad? Lo digo porque como está en un decreto, sí, estamos hablando de una cantidad de 2.123.604,57 euros antes de IVA, que se va a repartir entre los 3 planes parciales, el Carrascalejo 1, el Carrascalejo Resto y el Carrascalejo Coap, en una serie de porcentajes que no voy a decir, que eso se ha decidido. Eso, en principio, a nosotros no se nos ha convocado a ninguna reunión, y quiero decir, ni tampoco que se nos haya convocado y no hayamos asistido. Entonces entendemos que eso ha sido por parte del equipo de gobierno. Esto al ser firme, primero, ¿es firme o el equipo de gobierno se puede replantear el hecho de someterlo a una comisión informativa con el resto de los grupos? Es decir, las preguntas son claras. ¿Es firme o el equipo de gobierno quiere o se lo puede proponer someterlo por lo menos a un debate, aunque ya esté consolidado en una comisión informativa? Porque estamos hablando de unas cantidades de 2 millones y pico de euros que afectan pues, a un grupo importante de vecinos. Y luego me quedan 2 preguntas ya normalitas. Ya está. Bueno, pues si quiere por número le contesto primero a los de los decretos. Referente a la primera que ha dicho, el 215/2013, pues obviamente los informes técnicos aconsejaban hacer esta ampliación y como tal sí. Referente a lo que piden, pues estudiaremos su posibilidad, ¿no? Referente al 227 del informe técnico, que por qué aparece el término informe técnico pericial, pues se lo voy a explicar al señor secretario. Si el término está mal aplicado, se lo ha aplicado mal la ley. Es lo que dice la ley de patrimonio de las administraciones públicas. Está copiado de ello y entonces si es que está mal utilizado, que yo no digo que lo esté, hay que echarle la culpa al Parlamento. La culpa la tengo yo. Bien, referente al decreto 3/2014, ya se ha iniciado este expediente, como lo pone en el punto 2 del decreto, y el decreto número 4, su última pregunta, referente al reparto de los sistemas generales. Este reparto ya estaba establecido, los compromisos firmados, hay una sentencia que hay que cumplir y por más señas el reparto está establecido en función de las superficies que tienen todos y cada uno de los planes parciales que tienen estos sistemas generales. Perdone la aclaración, ¿los compromisos firmados entre quién? Para, por saber. Los compromisos firmados que en su día nos encontramos aquí con los compromisos, me refiero al contrato firmado anteriormente a que los que estamos aquí comenzaron con nuestra andadura. Vale, o sea que podemos consultar el expediente y comprobarlo, de acuerdo. Bien. Solo tengo 3 preguntas más, nada más. Vamos a ver, lo primero queríamos preguntar, agradecer al Partido Socialista que se haya leído nuestras mociones que hemos presentado sobre el tema de accesibilidad sobre el polideportivo y que haya retomado eso para presentar una moción sobre el tema, un robo sobre la accesibilidad en el resto de instalaciones municipales. Porque dimos una clase, yo creo que bastante magistral sobre el tema de la ley y el reglamento de accesibilidad con el tema del polideportivo. Entonces, que se revisen el resto de instalaciones, una cosa que es obvia cuando se está pidiendo ya en el polideportivo, pues nos parece que además han estado atentos, o sea que nos parece muy bien, o sea nos parece muy positivo. Y entonces queremos preguntar cómo va, o sea que en qué sentido
se va actuando con la accesibilidad en el polideportivo, es decir, hay unas vallas puestas ahí desde tiempo, bueno, digo tiempos inmemoriales, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, como saco ahí a pasear al perro, pues lo veo y lo veo y lo veo y lo veo y lo puedo datar. Y dijeron ustedes que iban a poner un seto o una limitación, porque hay una tirable, y luego, bueno, pues dentro de lo que es el polideportivo, pues tiene que cumplir como equipamiento deportivo, de acuerdo a la ley y al reglamento, sobre todo al reglamento, al anexo, me parece número 2 o 3 del reglamento de accesibilidad, tiene que cumplir la accesibilidad a los distintos puntos de servicio que se ofrecen. Si es un circuito adaptado, practicable. Entonces, bueno, pues si tienen el informe ya del arquitecto municipal que en su momento se pidió, entonces si es accesible o practicable. Y qué parte es accesible, qué parte es practicable, o si todo el polideportivo tiene que ser practicable, o si todo el polideportivo tiene que ser accesible. Y hasta qué punto se cumple o qué medidas se van a tomar. Y nada, agradecemos nuevamente al Partido Socialista que haya tomado nuestras consideraciones y lecciones sobre el tema de las leyes de accesibilidad. Esa es la primera pregunta. El otro ruego que queremos hacer, si quiere, sigo o me paro, como quiera. Sí, se la contesto. Una por una, si tenemos menos lío. Referente a las vallas que dice, supongo que son las del exterior, efectivamente ahí está previsto construir una escalinata que a la vez que retenga tierras pues pueda dar un acceso a las puertas más directo y que se realizará, esperemos, en próximas fechas. Y referente al tema de acceso al polideportivo, las zonas que están abiertas cumplen perfectamente la accesibilidad con la normativa. Entonces yo pregunto para el próximo pleno, ¿el equipamiento público municipal del polideportivo es un equipamiento accesible o practicable? Para que se lo traslade al arquitecto municipal. ¿Es accesible por norma o practicable? Es así de fácil. ¿Accesible o practicable? Y tengo ya nada más, un ruego. Ya que se van a hacer las obras en la Plaza del Chorrillo respecto al desgraciado accidente ocurrido en La Fuente, en nuestro grupo quería proponer, ya que la Plaza del Chorrillo es un lugar lúdico de encuentro, normalmente en las fiestas del municipio, y además tiene una problemática realmente importante en lo que es el giro del autobús, que lo vemos sufriendo todos los días, ya que se van a invertir medios humanos y técnicos en la labor de lo que es la intervención en esa plaza. Nosotros queremos proponer que esa plaza, digamos, quede despejada y que esa fuente pase a un lugar más emblemático del municipio, que es la rotonda donde se encuentra actualmente la comunicación con el vial. Es decir, que se haga un traslado de esa fuente y entonces se deje, digamos, sin ese peto que da una cota que realmente produce riesgo en las fiestas, produce mucho riesgo debido a la forma de la fuente, con esa especie de lanzaderas que parecen como lanzas para cualquier persona que se suba a la fuente, que normalmente además la fuente suele estar vacía, y hay una corta diferencia desde la acera hasta la rasante de la fuente terminada, o sea, la rasante vacía de la fuente, que supone que si alguien se cae dentro puede tener problemas. Entonces, dado que es un lugar para Palazuelos de Lerma, digo en concreto de este núcleo, lúdico y de encuentro, y que además por ahora es el lugar específico de encuentro, es un lugar que no permite ocupar ese espacio central. Entonces sería una buena oportunidad para, digamos, hacer el traslado, llevar a un lugar muchísimo más emblemático donde tenga mayor magnificencia, que es la fuente, mayor magnificencia y menor riesgo, porque tendría mayor superficie y no tendrían tanto contacto con los vehículos y no tendría ningún problema para poder volver a sufrir ese accidente, y en cambio en la Plaza del Chorrillo
podríamos ubicar simplemente lo que es una pintura en el suelo, pues para que el autobús pueda, digamos, girar, o bueno, quiero decir que no haya ese problema de existir esa rotonda que realmente ahora mismo pues es absurda. Con esa altura. Eso es un ruego que nosotros entendemos que sería eficiente en cuanto económicamente a nivel de gestión, o sea, de intervención, ya que se van a invertir recursos de medios económicos y humanos. Y por último, decir, le voy a pedir al alcalde que por favor recuerde al resto de los corporativos, sobre todo a los otros grupos de la oposición, que la no asistencia de los miembros de los grupos que pertenecemos a la corporación a las comisiones informativas, entiendo que la no asistencia es igual de confidencial que los asuntos tratados. En este caso lo digo porque me gustaría que, igual que a nosotros se nos ha llamado la atención por muchísimas veces por temas de objeciones por ciertos motivos, con razón o sin razón, en este caso por motivos familiares y por enfermedades familiares he sido objeto de acusaciones muy graves por la ausencia en la anterior comisión informativa en el blog de la Asociación de Vecinos de Parque Robledo. Y bueno, que se vaya el señor Hilario, quiero decir, o vaya a tirar algo, quiero decir que es confidencial la no asistencia, entiendo que es confidencial, entonces quiero que por favor haga un recordatorio y que tenga en cuenta que la gente es humana y que si no asiste, que pida, puede levantar el teléfono y preguntarme a mí, pero que por favor no plantee dudas insidiosas en un medio público, sobre todo cuando está jugando con temas de sentimientos personales y familiares, porque creo que a él no le gustaría. Si a él no le gustaría que se lo hiciera, no creo que a los demás le gustaría. Y sobre todo porque es un tema confidencial. La no asistencia de un miembro entiendo que es un tema confidencial. Y creo que en ese sentido, en este caso, el concejal se ha sobrepasado en su actuación al dar a conocer un dato que no costaba y que ha salido de una comisión informativa que tenía que haber mantenido el secreto. Es decir, si yo no he existido, no tenía por qué haberlo dicho en su blog. Y nada más. Bien, referente a... Nada más. Sí, referente a su ruego de traslado de la fuente de la Plaza de Chorrillo a la rotonda que da acceso al puente de las Estrellas, pues es un ruego que se estudiará. Y referente a este último comentario, las comisiones informativas no son públicas, me informa de que las comisiones informativas no se puede, hay que guardar confidencialidad de los temas tratados hasta su resolución. Desconozco si es confidencial, vamos, si dentro de la confidencialidad está el comentar si ha venido o no ha venido un concejal o otro concejal. También, como acaba de decir por aquí el señor Quiñones, no pueden ser grabadas. Bueno, la verdad es que no sé, referente al tema de la confidencialidad de ese comentario que me dice que ha habido en algún sitio, desconozco si eso es confidencial o no es confidencial, porque yo entiendo la confidencialidad se va a los temas que aquí se tratan. Pero vamos, la verdad es que no. Primero, discúlpeme, señor alcalde, con todo el respeto, tiene usted al señor secretario al lado. La confidencialidad se consta en el acta se constan los miembros que han acudido o no han acudido a la misma, es decir, que en el momento en que entran en esta sala y se levanta acta de sesión y consta quién entra o no entra y quién acude o no acude, se levanta acta del mismo y se cierra el acta del mismo. Es decir, que entiendo que es confidencial, es decir, es un dato confidencial. Eso para empezar. Y segundo, creo que sí compete no mezclar churras con merinas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y sí que es verdad que los temas de insidiosos se puede levantar el teléfono y preguntar, o se puede preguntar al propio secretario los motivos de por qué, y creo que es un tema que por motivos personales, al menos, no va, efectivamente la persona que lo ha hecho no va a hacer ningún tipo de declaración, porque no habría que ser una persona con ciertos principios
para tener esa raíz humana para tenerlo, pero son temas personales serios, que este pleno está siendo grabado y es público, cosa que estoy dando una información pública personal, y es por un tema de enfermedad familiar, ¿de acuerdo? Entonces, me parece, quiero decir que me parece bastante insidioso por su parte, entonces para que quede constancia pública, ya que él hace las acusaciones de manera, digamos, por parte de trasera, pues ahora públicamente que queda grabado en vídeo y que queda constancia, pues que quede claro, ¿de acuerdo? Entonces, que la persona, por favor, nos informe a través del secretario o que se informe a través directamente llamándome a mí. Y eso es lo que pido a todos los compañeros, igual que a la señora de Izquierda Unida, que es una señora, doña Ana Peñarosa, que es una señora. Y ya, muchas gracias. Bien, referente a lo que me dice, yo recibí sus excusas y como tal usted quedó excusada. Bien. No sabe. Por lo cual, referente a lo que es la presidencia de este pleno, pues no hay duda alguna. ¿Algún otro pregunta? Sí, dos cosillas. Por un lado, por aclarar una parte del ruego que hice al principio de los ruegos, entiendo que la primera parte del ruego, que es trasladarme en tiempo y forma el informe de la arquitecto municipal, sí que será aceptado, ¿no? Yo sí me comunico que no hay problema referente al punto una vez que esté grabado el informe. Vale, y si me permite contestar a Paula muy brevemente y sin ánimo de ensañar. Pues un segundo. Vamos un segundo, sabe que por favor no... Sí, muy breve. Nada más decir que este concejal tiene muy claro lo que el ROF establece en confidencialidad de las comisiones, tiene muy claro lo que el ROF establece en confidencialidad de las comisiones informativas. Tan solo se establece confidencialidad para los temas tratados que estén abiertos, que no estén cerrados, y que si alguien tiene dudas de lo que son los datos confidenciales o la protección de datos, pues que tienen los tribunales para ejercer sus derechos. Pero que el reglamento que tenemos, no tenemos ningún reglamento interno de funcionamiento y el único que tenemos es el ROF, no establece que no sea público quién o no asiste. Yo no he criticado la asistencia o no asistencia de ningún concejal, la gente que lo hace es libre y nosotros como concejales y el público y elegidos que somos, pues tenemos que aceptar las críticas de cuando no asistimos, quién pueda o no pueda criticar, porque yo no voy a valorar y yo no voy a decir si usted ha faltado o no ha faltado justificadamente, Dios me libre. No lo he dicho y no lo diré, las conclusiones que saca usted son las suyas propias, nada más.